Hola, buenas tardes. Un martes más junto a ustedes en su programa Conversemos en Casa. Es un placer para nosotros poder acompañarles en este momento, en estos días de cuarentena, en estos días en que no nos podemos reunir como iglesia, pero hemos creado estas instancias para compartir un momento, para estar juntos y queremos estar juntos con ustedes, así que desde ya les invitamos a que empiecen a comentar, empiecen a contarnos impresiones acerca de lo que vamos a hablar hoy porque tenemos un tema muy interesante. Claudia. Sí. Hola a todos quienes nos están viendo, estamos muy contentos, como decía Miguel, de estar nuevamente con ustedes y bueno, hoy día tenemos un tema muy especial que ha estado vigente en esta cuarentena, en estos tiempos que estamos viviendo en cada uno de los hogares de nuestro país y de todo el mundo, así que espero que puedan conectarse con nosotros, comentar también, dar sus impresiones, contarnos sus experiencias también y así poder hacer un poquito de esto más dinámico. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas y el tema que les vamos a hablar hoy en día se llama la cuarentena y su impacto en nuestras vidas. Es algo que nos afecta a todos porque todos estamos viviendo bajo una cuarentena, algunos parcial, otros tienen que ir a trabajar, pero un tema súper interesante, ¿cierto? Sí, efectivamente es un tema que queremos abordarlo desde varias aristas. Queremos hablar un poco acerca de cuál ha sido nuestra experiencia en cuarentena. Para nosotros al menos ha sido estar aclanados, estar compartiendo harto en familia porque somos una familia grande, pero también sabemos que hay gente que no lo está viviendo así, sino que hay gente que lo está viviendo sola, hay otra gente que está viviendo muy junta, mucha gente, y eso también ya hemos visto que incluso las noticias han dicho que es un tema que hay que empezar a ver. Y en fin, hay muchas aristas más que este tema ha traído, ¿cierto? No sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, hay muchas noticias, sobre todo en estos tiempos, de que las relaciones interpersonales, ¿cierto? Las relaciones entre la familia, con los hijos, se ha visto muy afectada por este encierro que hemos estado viviendo en las familias, ¿cierto? Muchas veces no sabemos cómo reaccionar ante la situación y esperamos que lo que vamos a hablar ahora sea de ayuda para cada uno de ustedes. Y yo sabía que tú habías investigado un poco más o menos de qué es lo que están hablando ahora en las noticias, de cómo esto ha afectado y ha impactado en nuestras vidas y en nuestras familias. Claro, igual como tú dices, Claudia, es algo que ha impactado mucho en las personas, a todos nosotros. A algunas personas les ha hecho bien estar en casa, siempre y cuando se tengan todas las comodidades también, se tenga un buen espacio, a lo mejor le pueda permitir el trabajar desde la casa, que es otro gran beneficio, pero hay personas que también sufren con este tema, sobre todo la gente que tiene que ir a sus trabajos porque son de primera necesidad y eso igual es súper importante porque la sociedad no funciona sin esas personas que vayan a su trabajo. Podemos estar hablando de las mismas personas, los cajeros, los que trabajan en bancos, puede ser también los que trabajan en la basura, son personas que son importantes para la sociedad. Yo les quiero comentar un estudio que me pareció muy interesante, que es de la revista Lancet, una revista de medicina inglesa que habló justamente de los efectos psicológicos de la cuarentena y qué hacer frente a ello. Entonces le voy a dar un resumen de lo que fue este estudio y cómo nos afecta a todos nosotros. Primero, la cuarentena, ¿qué es lo que es? ¿Cierto? ¿Qué? Cuarentena 40 días que tienes que estar recluido esperando a ver qué pasó, una cosa así. Claro. Básicamente es como un periodo que tenemos que someternos a un encierro obligatorio o voluntario por una cierta cantidad de tiempo, que es lo que estamos viviendo ahora todos nosotros. Y algunos efectos psicológicos es que la duración de la cuarentena, si se extiende más del tiempo o entran comuna o no comuna en cuarentena, esto nos empieza a afectar a todos psicológicamente, porque algunos dicen, mi comuna está en cuarentena, no me puedo desplazar libremente a un lugar a otro, dice que tenemos que sacar salvoconducto y eso igual es un tema para las personas que se quieren mover o a lo mejor por necesidad se tienen que estar moviendo de un lado a otro, ¿cierto? El otro, el miedo a la infección, que esto es algo que es muy, muy importante. Terrible. Porque el miedo a la infección causa un efecto psicológico muy nocivo, en el hecho de que, por ejemplo, el coronavirus es un virus que nosotros nos tenemos que cuidar y tomar prevención. Pero si tenemos un miedo o un terror al contagio, nosotros empezamos a evitar a ciertas personas que a lo mejor nos pueden traer pueden ser fuente de contaminación.
Por ejemplo, personas que trabajan con muchas más personas, que están expuestos día a día, o que supimos que estuvieron con algún contacto con alguna persona que pudo tener coronavirus. Y es igual un efecto psicológico muy nocivo, según lo que indica este estudio. Otro es la frustración y el aburrimiento, que igual es algo que, que yo creo que nos afecta a todos, ¿cierto? Sí, de hecho hay gente que, bueno, uno ve redes sociales y es entre risa y no tanto, pero hay gente que está desesperada porque todo vuelva a la normalidad para poder comprar, para poder continuar con su vida. Y no se puede. Claro. Y esto igual es un tema que a las personas habitualmente que trabajan dependientemente y tenemos una rutina de trabajo, el que se quiebre en esa rutina igual es un poco extraño, por así decirlo, porque, por ejemplo, uno está acostumbrado a levantarse, a ducharse, a ir al trabajo, después salir a almorzar, no sé, tomarse un cafecito, una galletita, después volver al trabajo, tomar once, pero ahora se rompe todo el esquema. Estamos en la casa, a lo mejor nos despertamos tarde, ¿cierto? Nos dormimos tarde también, nos desvelamos más de la hora. A muchos se les ha cambiado el sueño. Claro, totalmente. Y eso igual crea un efecto negativo en nuestras vidas, en temas de salud sobre todo. Y otro, el tema de suministro inadecuado. A veces cuando, obviamente hay personas que podemos tener los suministros para comprar ciertas cosas, ¿cierto? Okay. Y hay personas que le hace falta o no tienen el dinero para poder comprarlo. Y ese igual es un tema porque tienen que endeudarse para lograr tener ciertas cosas que son insumos básicos para algunas personas, pero a veces el presupuesto de las familias no es siempre el más adecuado. Y en una crisis como esta que ocurrió repentinamente nos lleva a sobreendeudarnos y a tener una cierta frustración de no poder tener lo básico para vivir en este tiempo. Y la otra que yo creo que influye mucho es la información inadecuada. Sí, muchísimo. Demasiado. Y esto es, yo creo que muy importante porque habitualmente circulan muchas noticias falsas en Facebook, en YouTube. Hay muchos videos de YouTube que hablan sobre el coronavirus y la manipulación que puede hacer las personas, y hay un montón de teorías también que hablan sobre el coronavirus. Y lo que pasa con esto es que como hay demasiada información, nosotros, por ejemplo, estamos pensando un pensamiento negativo sobre el coronavirus, que habla, no sé, sobre el efecto de la contaminación en las personas, por ejemplo. Y al haber tanta información, vamos a encontrar justo un artículo que es lo que estamos pensando. Ya, Y nosotros nos vamos a ir por esa línea de pensamiento. O sea que nosotros, si encontramos un artículo que se parezca a nuestro pensamiento, nosotros vamos a tener esa tendencia a buscar ese tipo de noticias. Y nos influye negativamente en todo este asunto. Igual tratemos siempre de informarnos de fuentes oficiales. Aunque desconfiemos o no del gobierno, igual son la autoridad y por algo están ahí. Por eso esa información tiene que venir de fuentes oficiales para que podamos estar más tranquilos con ello. Sí, porque esto lleva mucho a la paranoia, ¿cierto? Sí, de hecho, mientras hablaba David, precisamente pensaba en eso, en que todos estos puntos los estamos viendo. La sociedad, insisto, meterse a redes sociales entre chiste y rabia, porque vemos personas que en un pueblo creo que en Perú, tomaron algo porque supuestamente el virus se alojaba en la garganta. Claro. Hay otras personas que se ponen unos guantes y van manchando todo y dicen, así es el coronavirus. Entonces generan un caos, generan un terror, generan un miedo en la gente, y a veces yo no soy ni un profesional de la salud ni mucho menos, pero creo entender de que el virus no funciona tan agresivamente así como muchos lo pintan. Claro. Hay que cuidarse, por supuesto, pero hay unas medidas que se han dado, que es cubrirse, mascarillas, guantes si uno está en transporte público, usar alcohol gel y lavarse las manos. Hay gente que como que eso no es suficiente. Lo que decías tú, hay gente que quiere escuchar otras cosas más y están como buscando de qué agarrarse. Claro, tratan como de asegurar de lo que ellos están pensando, esa es la realidad, y lo hacen realidad en sus vidas. Y no se dan cuenta que eso les afecta a ellos y a su alrededor también. Así que cuéntenos, por favor, ¿qué han vivido ustedes en la cuarentena? ¿Les ha pasado eso? ¿Están con miedo? ¿Están aburridos? Por favor, queremos escuchar sus comentarios. Así que vamos a aprovechar de saludar también a algunos que ya están con nosotros. Un saludo grande para
yo voy a saludar a los primeros. A nuestros pastores, un abrazo grande, que estén muy bien, nos están acompañando. También está Isaac Águila, nuestro gran amigo Isaac. Saludos. Un saludo grande para él. Evelyn también. Y Isabel Rainao, mi prima. Un saludo grande. Sigan Saludos. ustedes. Sí, también está Juan Pablo Salazar, nuestro espectador estrella, ¿cierto? El fan número 1 que está siempre con nosotros. Le mandamos un saludo. También entra nuestra pastora María Isabel, o Isabel, perdón. También está nuestra hermana Carmen conectada. Denis, también le enviamos un gran saludo que nos está viendo, Denis. también siempre fiel seguidor. A nuestra hermana Edith Muñoz también le enviamos un gran saludo. A Camila también un gran saludo y a Jessica, que Sí. siempre nos está siguiendo a través de las transmisiones. Esperamos que esté muy bien y te enviamos un gran saludo y un abrazo. Sí, Camila dice, bueno, comentando lo que estábamos hablando hace un rato, que sí, que la mayoría nos desvelamos. Así es. Somos varios. Y un saludo a Carlita también, que está con nosotros en este momento. A Carlita, Alma, a Josefa y a toda la familia. Sí, Jessica también que nos dice saludos a todos. Interesante el tema que a todos nos afecta de distinta manera. Exacto. También hemos visto últimamente en las noticias, en la televisión, que han hecho, bueno, estos estudios y estadísticas de casos que revelan que durante este periodo de cuarentena han aumentado la violencia intrafamiliar y la infantil. Yo creo que es un tema súper delicado, ¿cierto? Porque ahora que estamos todos juntos, ¿cierto? Las familias pasan más tiempo reunidas, muchas veces no podemos controlar nuestras emociones, no podemos controlar lo que sentimos Así es. y reaccionamos de mala forma, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que estamos afectando y a veces nos descargamos en nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, en nuestros padres también, ¿cierto? Y eso va haciendo que el ambiente del hogar no sea tan grato para sobrellevar esta cuarentena. Y hoy día me gustaría hablarles de eso, de cómo nosotros podemos controlar nuestras emociones. Porque cuando nosotros hablamos de eso suena muy, muy difícil, ¿cierto? Sí. De hecho, se ha tomado mucho para el chiste también. Sí. Hay videos en TikTok, por ejemplo, que ponen a la mamá amarrada, así. O si no, los niños, como que todo el mundo está cansadísimo Claro. y aburrido de estar siempre en la casa. Y claro, a lo mejor puede ser chistoso, pero si nos ponemos un poco más serios, eso no es tan chistoso. Sí, incluso muchos bromean que dicen que después de esto van a haber muchos divorcios, ¿cierto? Muchas personas se van a cambiar de casa, todo porque ya la tolerancia ya está llegando como a su punto. Pero tenemos que saber que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido fuera de control con nuestras emociones. Cualquiera de nosotros a veces ha tenido alguna crisis, ¿cierto? Y esto no es que sea, esto es muy normal, sobre todo con este tiempo, sobre todo con lo que estamos viviendo. Y continuamente canalizamos estas emociones de manera correcta, pero otras veces reprimimos estas emociones que se van acumulando hasta formar como una pelota de nieve o hasta formar como una pequeña bombita y explotan. Y ahí es cuando nosotros explotamos en nuestras emociones. Pero tenemos que tener en cuenta también que muchos de los trastornos psicológicos que vivimos en este tiempo son debido a reprimir las emociones y también a ser incapaces de controlar. Por ejemplo, el miedo, la angustia, ¿cierto? La tristeza fácilmente nos pueden llevar a una crisis de pánico o a una depresión. Ahora, también existen otras como mucha alegría, nos puede provocar una euforia, ¿cierto? Entonces, ahí también hay que tender a controlar y a equilibrar algunas cosas. Y necesitamos saber cómo llegar a controlar esas emociones, pero lo primero que tenemos que saber que controlar no significa reprimir la emoción. No que yo esté enojado y voy a hacer que no estoy enojado. No, significa regularla. O sea, sentirme enojado, pero saber llevar. Claro, saber enfrentar ese sentimiento. Y siempre podemos sacar algo bueno de estos momentos. Muy
Sí. Siempre podemos sacar, por ejemplo, ahora estamos todos reunidos, ¿cierto? Entonces aprendamos a conocernos más, a cómo reaccionamos a estas cosas. Y bueno, una de las técnicas que existen para calmarnos y para relajarnos como de forma más física, digamos así, es la respiración. La respiración profunda. Muy bien, muy buenos datos, porque estamos analizando las distintas cosas que nos pasan durante, por decirlo de alguna manera, el encierro y por qué nos pasan. A todo esto quería hacer un pequeño alcance de comentarles que Claudia es estudiante de psicopedagogía, por lo tanto ella con esa autoridad nos está hablando acerca, un poco aconsejándonos acerca del tema psicológico, y David trabaja en el área de la salud. Él es tecnólogo. De la parte genética. Tecnólogo genético. Así que es por eso que contamos con su conocimiento, con su valioso conocimiento, que nos pueden ayudar. Y nos gustaría saber qué hacemos, porque ya identificamos que estamos encerrados y estamos un poco más airados, estamos estresados. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y Claudia nos puede aconsejar. Sí. Bueno, como le estaba comentando, la respiración profunda es una técnica muy útil, que es algo rápido, simple y nos puede ayudar porque de alguna manera oxigena el cerebro y nos permite relajarnos y calmarnos. Cada uno, bueno, es a través de tiempos que se va contando mentalmente, pero cada uno conoce cuánto puede aguantar en no respirar, ¿cierto? Me gustaría que hiciéramos una prueba. Ahora, si quieren participar con nosotros en la casa, ¿cierto? Ya. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, al colocarnos la mano en el estómago, en la guatita, para ver si estamos respirando de manera correcta. Se tiene que inflamar el estómago, ¿ya? La guatita. Entonces, contamos mentalmente 5 segundos para inhalar el aire. ¿Ya? 4 segundos lo mantenemos. Y 10 segundos para soltar. Bueno, hasta donde aguanten. Algunos aguantan más, otros aguantan menos, ¿cierto? Pero lo ideal es hacer y repetir este ejercicio, porque esto nos ayuda a calmar nuestras emociones, a calmar y no accionar de una forma exagerada. Entonces, cuando usted se sienta así como colapsado, estresado o enojado por algo, haga el intento y repítalo cuantas veces lo necesite. Ahora, yo estaba viendo también que un tema súper importante en que las emociones van ligadas a un pensamiento, siempre. Sí. Entonces, cada vez que nosotros recordamos algo o tenemos un pensamiento, eso hace que en nosotros se active una emoción. Y entre más nosotros calcamos ese pensamiento, más alimentamos más a esa emoción. Entonces, por ejemplo, cuando un niño ve una película de terror, siente mucho miedo, ¿cierto? Sí. Y en la noche cuando se va a dormir va a pensar en eso, y va a recordar todas las escenas que vio, y cada vez va a ir en aumento su miedo. Es lo mismo en estos momentos, cuando nosotros tenemos miedo por este virus, ¿cierto? Mientras más nosotros pensamos, esto va a ir en aumento. Claro. Entonces, otra técnica que encontré muy buena, que es lo contrario, o sea, pensamientos positivos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tengamos miedo o algo así, tratemos de pensar en algo bueno. Tratemos de borrar todo eso, aunque a veces nos cuesta un poco, pero tratemos de convencernos a nosotros mismos de que tenemos que dejar de pensar eso. Algunos psicólogos hablan de hablarnos a nosotros mismos. Sí. Y eso es algo muy bueno, aunque algunos piensen que cuando estoy hablando conmigo mismo van a pensar que estoy loco. Estás loco, sí. ¿Cierto? Pero no es así, es algo muy positivo para nosotros y nos sirve a la regulación. Por ejemplo, tengo miedo, pero
pienso en algo positivo, ¿cierto? Y me digo a mí mismo, no tengas miedo, tú no tienes miedo, tranquila, todo va a estar bien, ¿cierto? O cuando veo que estoy limpiando mucho o algo que, pues no sé, a ver, otro ejemplo. Estoy muy enojado y me digo a mí mismo, stop, para, o sea, basta con ese pensamiento, cambia tu modalidad y vamos a ver que nuestro cerebro va a reaccionar de forma positiva para nosotros. Ahora, una de las cosas que ha afectado esto, y sobre todo la parte de los adultos, y esto más delicado, es que a veces no sabemos controlar nuestras emociones porque no sabemos identificarlas. Y yo agradezco ahora que, bueno, a medida que pasan los años, ¿cierto? Se ha inculcado más como la psicología emocional en los colegios para ayudar a los niños, también con la psicopedagogía que ayuda mucho, pero en la antigüedad en los colegios no se enseñaba esto. No, ni siquiera se hablaba de estas cosas. Y sobre todo ahora los adultos guardan mucho sus sentimientos. Les cuesta mucho hablar, les cuesta mucho admitir que están sintiendo algo. Y esto está afectando en lo mismo de la violencia intrafamiliar, en la violencia infantil. Tienden como, disculpa que te pregunte, como a guardar mucho lo que le pasa en el día a día y tampoco compartirlo porque a lo mejor puede mostrar debilidad ante la familia o ante su superior en el trabajo, pienso yo. Exacto. Hay muchos hombres más que nada, pero también hay mujeres que quieren mostrar la autoridad y quieren mostrar que son fuertes ante su familia, pero en realidad hay 1000 cosas que están pasando en su interior y no son capaces de admitirlas ni de compartirlas con alguien. O también hay mamás sobreprotectoras que dicen que estoy bien, sí, todo está bien, y no aceptan la realidad de que a lo mejor están estresadas, que a lo mejor tienen miedo igual. Y yo aconsejo esto. Es tan importante hablar en la familia, contarnos cómo nos sentimos, ¿cierto? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Es normal sentir miedo? Sí. ¿Es normal sentir rabia a veces? Sí. Alegría, todo. Pero al reprimirlas corremos el riesgo de que éstas en algún momento exploten. Pero si somos capaces de hablar con alguien de confianza, ¿cierto? O con alguien que sabemos que a lo mejor nos puede dar un consejo bueno, vamos a frenar esa bolita de nieve que está creciendo y vamos a entendernos y a aceptarnos a nosotros mismos para así no caer en estas acciones, ¿cierto? De enojos, de furia y descargándonos en nuestra familia, que es la que más amamos. Sí, de hecho, mientras te escuchaba me acordaba de que he visto noticias que efectivamente han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar y de violencia hacia los niños. Y precisamente es por lo que tú nos cuentas, o sea, la gente está reprimiendo y explota. Pero creo que excelentes consejos para que los apliquemos. Y por favor cuéntenos en sus comentarios cómo lo han vivido ustedes la cuarentena. ¿Alguna está estresada? Cuéntenos que sus hijos la tienen loca, todo eso. Por favor háganos comentarios, queremos conocer qué les ha pasado a ustedes en esta cuarentena. Nosotros, mientras te escuchaba hablar igual, me acordaba, nosotros acá somos una familia grande, 10 personas a veces. Nos ha servido mucho para comunicarnos. Hemos jugado mucho, hemos peleado también, bueno, hemos tenido abrazar. mesas conflictivas, hemos tenido almuerzos tensos, pero siempre lo bueno es que nosotros somos bastante expresivos. Acá todos somos muy expresivos, entonces nadie se guarda mucho las cosas, sino Exacto. que todos las expresamos y ha sido positivo. Sí. A lo mejor en el momento es tenso, pero es positivo, porque no nos guardamos. Entonces igual a lo mejor no a todos les resulta fácil, pero es una buena forma de no guardar, sino liberar lo que uno tiene adentro. Exacto, además que todo esto requiere práctica. No es que de un momento a otro, ay, no, estoy mal, no importa, ahora voy a regular mis emociones. No, es algo periódico.
es algo que requiere práctica y vamos a ir viendo y nos vamos a asombrar nosotros mismos de irnos conociendo y ir sabiendo cualidades que ni siquiera conocíamos muchas veces. Entonces yo les animo a que hagan esto, que practiquen esto, que hablen con sus familias, que hablen con sus hijos. Es importante saber la opinión de ellos. Aunque a lo mejor algunas familias los tengan más aislados de la información, de todo este movimiento, ¿cierto? Estas noticias que están ocurriendo. Pero muchas veces es importante preguntarles a ellos cómo se están sintiendo, qué piensan de esto. Sí. A lo mejor si piensan que la mamá les grita mucho, sería un buen como stop, ¿cierto? Si piensan que el papá siempre llega enojado por tal situación y todo, que no me aguanta, que no me tiene paciencia, igual es importante porque vamos analizando el trato psicológico que va teniendo el niño. Y eso también nos ayuda a saber cómo ayudarlo. También comentémosle esto a los niños, que ellos nos cuenten, ¿cierto? Que ellos hagan ejercicios de la respiración, porque ellos también pierden la paciencia muchas veces, ¿cierto? Sobre todo con este encierro, no pueden ver a sus amigos, salir a jugar. No pueden hacer su vida normal, ir al colegio, estar con sus amigos. Y con este método de las clases online, nos tiene colapsados a todos, sí. Sí, los papás que tienen que ayudarlos, sí, ¿cierto? Ha sido difícil. Bueno, nosotros acá tenemos solamente un bebé en la casa, pero yo el otro día compartía con mis sobrinos que ellos también se cambiaron hace un mes de casa, están en un departamento nuevo y les tocó la cuarentena. Entonces están muy aburridos. De hecho, yo los fui a acompañar un día, fuimos a cocinar. Tratamos de, en el fondo, cuando mi hermano me llamó y me dijo, ¿sabes que los niños quieren que venga? Yo dije, al tiro sí, porque me imagino que están muy aburridos, y es verdad, como que no hay qué hacer. Entonces, los consejos que nos da Claudia son pero buenísimos y efectivos. O sea, en la medida que los llevemos a cabo, vamos a estar súper bien. Igual es súper importante, me gustó mucho lo que dijiste, la respiración, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo respiramos y cómo puede ser beneficioso para nosotros mismos. Yo particularmente la he practicado cuando he hecho algún ejercicio de deporte, entonces ahí me ha servido mucho respirar bien y te sirve para llevar una mejor, estar de mejor ánimo, estar de mucha mayor concentración también para ciertas cosas. Y lo importante también, como tú dices, es que la familia igual es algo fundamental hoy en día, sobre todo porque estamos de cierta manera obligados a estar con nuestros papás, con nuestros hermanos. Entonces a lo mejor no nos conocemos tan bien como creemos y es buena, como tú dices, una buena oportunidad de tal vez conocernos, nuestras virtudes, nuestros defectos, conversar. Y siempre es bueno para la familia estar unidos, sobre todo en estos momentos difíciles. Yo creo que si la familia está unida, las cosas pueden ir mucho mejor cada día. Así es. A quienes se están sumando a nuestra transmisión, les comentamos que el tema de hoy es cómo nos está afectando la cuarentena, esto del encierro que estamos viviendo como país, como sociedad. Y Claudia nos daba consejos acerca de qué opina la psicología al respecto y consejos para qué podemos hacer cuando nos vemos encerrados, nos vemos estresados. Hay muchas cosas que podemos hacer, así que a los que se están sumando les comentamos brevemente esto. Saludos a la hermana Cristina, al hermano Fernando, y a quienes más se están sumando. A Fernanda también, Fernanda Manzanares, un saludo grande. Sí, a nuestro hermano Marcelo también, ahí Camila también nos comenta, es muy efectivo hacerlo de noche y de mañana antes de empezar. Me imagino que la respiración profunda. Sí, así que coméntenos, nos interesaría, si no tienen alguien con quien hablar, pueden expresar sus emociones por acá, ¿cierto? Contarnos cómo han reaccionado, contarnos alguna vivencia de, no sé, un día me sentí mal y tuve esta reacción o pude controlar. Es muy importante también el vaivén de comentarios, ¿cierto? Sí, súper importante, por eso queremos que nos los hagan llegar. Y como les decía, estamos escuchando las voces especializadas de David y de Claudia en sus distintas áreas. Y yo también quiero comentarles un poquito acerca de qué nos dice la Biblia al respecto de todo esto. Muy importante. Porque
hay hartas cosas que la Biblia nos puede comentar. Me estaba tratando de acordar, en la medida que los escuchaba, me acordaba, por ejemplo, de que Israel, que es uno de los pueblos que en la Biblia más aparecen, vivió momentos muy tensos. Ellos vivieron, por ejemplo, un tiempo que se llamó el sitio de Samaria. Vinieron los enemigos, rodearon las ciudades y no los dejaban ni salir ni entrar. Estaban en una situación similar, pero más terrible porque era una guerra. Claro. Y llegaron a puntos horrorosos como hasta el canibalismo. Cuenta la Biblia que fue pero escabroso. Sin embargo, lo vivieron y lo pasaron. Israel actualmente fue asolado por enemigos. Es un lugar estratégico geográficamente que siempre estuvo rodeado de enemigos, de peleas, de disputas. Llegaban los imperios, querían llegar ahí. Entonces siempre vivieron en esa tensión. Y la Biblia nos cuenta que la iglesia no estuvo exenta de esta tensión. Cuando el cristianismo empezó a crecer, las iglesias también vivían situaciones que a veces eran complicadas. Y Pablo, de hecho, escribe en el libro de los Efesios y nos da muchos consejos a la familia. Y me gustó mucho, de eso quiero tomarme hoy. Les quiero comentar, no puse una cita en particular porque leí todo el tema de Efesios 5, que es cuando Pablo aconseja a las familias. Y estos textos se han usado lamentablemente muy mal a lo largo de la historia. Porque el versículo 21 dice, por ejemplo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La gente lo ha tomado como esclavitud, como aplastar al otro, pero después Pablo, solo se detienen ahí, nadie se detiene a ver lo que Pablo empieza a hablar después. Él da consejos, por ejemplo, a los esposos y esposas, que mantengan una relación de amor y de hacer funcionar este tema del matrimonio. Uh-huh. Si en la casa los papás están peleando, obviamente los niños no van a estar tranquilos, más aún si tenemos que estar todos en un mismo espacio. Por eso dice, las esposas sométanse a sus maridos y el marido trata a la esposa como vaso frágil, lo cual no quiere decir que el marido puede someter a la esposa como si fuera su esclava, ¿cierto? Sino que todo lo contrario. Hacer funcionar una familia, y en esto yo creo que estaremos de acuerdo, es en que tiene que obviamente haber un consenso en las decisiones. Exacto. Un consenso tanto del esposo como la esposa, una intercomunicación para que esto funcione y la familia esté bien. Pablo también nos aconseja, por ejemplo, a los maridos que cada uno ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar. O sea, no es, como insisto, no exigente. Es someter, no es mandar, no es echarse en la camita y que la esposa haga todo mientras los niños revolotean y la casa es un caos. No, sino que amarnos, ¿cierto? Hay muchos que van a decir, ¿y qué está hablando este hombre si este hombre no es casado? Pero lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿ya? Lo dice la Biblia. Esposas, amen a sus maridos, ¿cierto? Cooperemos, y básicamente eso, cooperemos. No generemos un conflicto más del que ya estamos viviendo, que es la cuarentena, sí, sino que cooperemos y solucionemos las situaciones que estamos viviendo. Mira, de hecho, hay comentarios que están saliendo muy buenos. Dice, Jessica, por ejemplo, dice que le ha impactado positivamente la cuarentena porque se han podido, en la comunicación con mi mamá y ver las cosas a través del amor. Creo que todos han a través de eso, hablar de forma positiva, hablar con Dios para vencer dificultades. Eso me ha ayudado inmensamente. También respiraciones y afirmaciones positivas. Muy hermoso lo que nos comenta Jessica. Y la hermana Cristina nos comenta y dice, un día me sentí muy mal y me subió la presión. Empecé a respirar profundo, además empecé a recordar las promesas de Dios. Y entré en tranquilidad. Excelente. Y ahí también yo voy a llegar. Dice, quiero continuar con este pequeño tema de Efesios. Habla también a los hijos. Yo en este caso soy hijo, a pesar de mi edad. Y dice que los hijos dejamos a los padres porque ustedes pertenecen al Señor y eso es lo correcto. Y también dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. O sea, una instrucción con amor, una instrucción sabia, una instrucción que tiene un fin positivo. Y creo que esos consejos que da Pablo son fundamentales para la convivencia. Sí. Pero además, como decía la hermana Cristina, nosotros como cristianos también tenemos en qué posar nuestra fe. El tema de la fe de estos días es muy cuestionado, porque hay quienes ven la fe como el parche. Exacto. Como que no, si la fe. A veces nuestra fe no es que falle,
es que nuestra fe, voy a buscar las palabras correctas y exactas, no quiero equivocarme, ¿ya? Nuestra fe está cimentada en Cristo, ¿cierto? Pero nuestro diario vivir no significa que no esté Cristo en nuestro diario vivir, está. Pero nuestro diario vivir tiene muchas más cosas, tiene muchas más aristas, tiene muchas más complejidades. Y a veces son complejidades que dependen de nosotros, no dependen de la fe. Sí. No puedo cargarle a la fe mi mal humor. Exacto. No puedo pretender que la fe solucione esas cosas que Claudia nos decía están guardadas, esas represiones que tengo aquí adentro. Sino que al contrario, nuestra fe debería ayudarnos a sanarlas, a tratarlas, a conversarlas. Y eso me encantó de lo que tú decías, porque el Señor de hecho nos invita a hablar con Él. El pueblo cristiano muchas veces se guarda cosas, las tiene ahí y crea caparazones, cuando la Biblia nos aconseja orar diariamente. Y orar es conversar con Dios. Es poder contarle, tal vez hay personas que no están en familia y no pueden contar, que tienen miedo, que tienen tristeza, que están preocupados, que no saben qué va a pasar, pero con Dios podemos conversarlo. Así es. En Él podemos descansar esa área. Entonces la Biblia nos aconseja estar en comunicación con Dios primeramente y también entre nosotros. Somos un cuerpo, además. La Biblia nos habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo funciona todo. No es solamente una mano aislada, no es como en los Locos Adams, ¿no? No es un pie solo, sino que somos todos, unos y otros. Y como cuerpo nos podemos apoyar también en esto. Tal vez no podemos estar juntos ahora, físicamente, porque la pandemia lo prohíbe, de hecho. Mientras menos nos juntemos, mientras más aislamiento social haya, es mejor. Pero podemos comunicarnos. Esta instancia es una instancia de comunicación. Podemos conversar. Me gusta mucho, por ejemplo, la hermana Carmen estos días ha creado unas redes telefónicas impresionantes, ha llamado a todo el mundo y ha sido muy positivo para ella y para quienes ella se ha comunicado. Incluso creó hasta un círculo de oración en el barrio. No físicamente, pero oran a una hora todas las vecinas que se quieren sumar con ella. Y eso es positivo, eso es bueno, y eso es lo que la Biblia nos aconseja. En el fondo, en estas crisis, en este tiempo que es difícil, la Biblia, lo que más nos podemos tomar de la Biblia es que tenemos que ser un cuerpo. Y el cuerpo funciona independientemente de lo físico, sino que seguimos siendo cuerpo a pesar de no vernos juntos. Me gustaron esos consejos que da la palabra del Señor y creo que se aplican muy bien a lo que estamos viviendo. Porque día a día esto va a seguir pasando. Eso es lo otro importante. Esta pandemia estamos viviendo el pic, creo que va a ser a fin de este mes, fin de abril. De mayo, decían. Fines de mayo. Sí. O sea, todo mayo. Aún nos queda todavía un mes por lo menos para seguir conviviendo en familia. Para practicar para la respiración. practicar estos consejos que nos daba Claudia, ¿cierto? Y para que nuestra fe sea grande. Para que nuestra fe sea grande, ¿en qué aspecto? Tal vez no en pretender de que yo tengo fe y esto se tiene que acabar, como andaban algunos diciendo, que andaban reprendiendo el coronavirus y esto ya no existe. No. Dios permitió que esto viniera porque tal vez lo necesitamos como sociedad, sí, como humanidad incluso. Esto nos ha movido el piso en varios aspectos. Nos ha mostrado lo frágiles que somos. Nos ha obligado a estar en familia. Cosas que en el fondo no han sido tan malas. Sino que, como bien decía Jessica, dentro de todo lo malo ha sido algo positivo. Ella, por ejemplo, se ha reencontrado con su madre, han tenido mejor comunicación. Sé que hay otras familias que también les ha pasado algo parecido. A otros nos ha obligado a tener fe, a confiar de que Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a ayudar. De hecho, yo sé que todos los que somos de la iglesia se acordarán que un domingo antes que empezara esto, la palabra nos habló, pero clarísimo, de que tuviéramos ánimo porque nadie iba a perecer. Y así yo creo que va a ser. Esa tiene que ser nuestra fe. Lo cual no implica que no nos cuidemos, lo cual no implica que ya como Dios nos va a cuidar no nos vamos a poner más que ella. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que sabemos que si somos fieles y creemos en el Señor y también hacemos nuestra parte, que es cuidarnos, el Señor nos va a ayudar y ninguno va a aparecer. Exacto. Igual el hecho de que muchas personas estén como ansiosas con esto, ¿cierto? De no saber cómo controlarlo, muchas veces juegan jaque en nuestra fe, porque nosotros ya
tenemos las precauciones, ¿cierto? La mascarilla, los guantes, la higiene, todo eso, pero más allá no podemos hacer. Claro. La fe es ese escudo, ¿cierto? Claro. Que va a impedir que quizá nos enfermemos o que si nos enfermemos no pase a mayor, ¿cierto? Pero no podemos poner un escudo de alcohol gel en la puerta para que el coronavirus no pase. Entonces, a veces nos enfocamos en otras cosas. Nos enfocamos en la higiene y en la seguridad, ¿cierto? En la protección de que yo tengo que hacerlo, el control, pero no le dejamos el control a Dios. Exacto. Es muy importante lo que tú comentas porque efectivamente la fe, yo siempre la he representado cuando me ha tocado hablar de la fe, es como tirarse para atrás sin saber si te van a agarrar o no, pero uno cree que Dios te va a sostener. Y en este caso es lo mismo. Nuestra fe es de que no nos va a pasar algo. Y incluso es más, me acordaba de lo que mi papá hablaba el domingo. Él contaba el caso de los jóvenes hebreos. O sea, ellos tenían la fe de que no nos vamos a inclinar ante los ídolos. Y aunque Dios nos libre, de todos modos no lo vamos a hacer. Y hemos tenido casos. Hay un obispo que partió la semana pasada, un obispo de la iglesia metodista. Pero nuestra fe incluso tiene que ser más grande que esto. Tiene que ser, como bien decías tú, que Dios nos puede salvar y puede hacer que no nos enfermemos. Pero si nos enfermamos, Dios nos puede ayudar a salir. Y es más, si incluso llegáramos a perecer, porque Dios así lo ha permitido, sabemos que igual nuestra esperanza es en Dios. Exacto. Por lo tanto, ese tiene que ser nuestro piso de fe. Y eso decía Camila, comentaba, yo creo que saber la promesa que tiene Dios es un futuro perfecto, eso da tranquilidad, en un futuro perfecto. Exacto. Y aunque muramos, ¿cierto? Sabemos que vamos a estar con Dios y por todos lados tenemos la seguridad y la tranquilidad de que estamos bien. Yo creo que lo otro importante, como bien decíamos, que la pregunta que todos se hacen hoy en día es que ¿cuándo va a parar esto? ¿Cierto? Ni siquiera yo creo que los científicos más prominentes ni las autoridades más grandes del mundo saben cuándo va a terminar esto. Eso no quiere decir que, como tú bien decías, que la fe no va a impedir que ocurran cosas malas en el mundo. A lo mejor esto es un estado de incertidumbre total, pero lo importante es tener ese estado de paz y confiar en la voluntad de Dios que siempre está con nosotros. De que hay un Dios que sostiene, un Dios que protege, un Dios que de hecho este programa lo estamos haciendo para Dios. Exacto. Para que más personas puedan sentir que hay una confianza en Él. Exacto. Y de que hay una esperanza en Él también. Que como bien decía, me gustó mucho lo que dijo la hermana Cristina, de que las promesas siempre van a estar ahí. Si Dios prometió algo, Él va a cumplir su palabra. Y eso va a ser, puede haber una pandemia, puede haber una epidemia mucho peor más adelante, pero Dios siempre va a ser fiel en nuestras vidas. Así es. Un hermoso tema, para mucho más por supuesto, sí. Pero también el tiempo apremia y no nos dimos ni cuenta y se nos fue la hora casi. Así que esperamos que esta conversación que hemos podido tener también haya sido parte, usted de esta conversación, que haya podido tomar algunos puntos, que haya podido reflexionar junto con nosotros, porque esto da para mucho más, como insisto, y que nuestra fe sea creciente, que nuestra confianza en el Señor crezca en este tiempo. Hay mucho tiempo, aprovecharlo sabiamente también sí. Es parte de las cosas que podemos hacer en esta cuarentena. Leer la palabra, orar, estar escuchando la palabra del Señor, son cosas que nos van a ayudar a que nuestra fe esté firme y que podamos pasar esta pandemia con la confianza de que Dios está al control de todo. Mi palabra favorita es Muná. Él tiene el control de todo. Así que esperamos que haya sido de bendición este programa para usted hoy. Creo que sin duda alguna Dios nos ha hablado y hemos recibido muy buenos consejos. Así que ya nos vamos a estar despidiendo de este programa. Uh-huh. Bueno, si quieren que hablemos el próximo martes de algún tema específico, si tienen alguna pregunta o algo de que a ustedes les interesaría conocer también, coméntenos ahí, escríbanos en los comentarios para nosotros saber más o menos los intereses de ustedes, los intereses de lo que estamos viviendo, de cómo tenemos que enfrentarlo, de qué nos dice la Biblia de esto, de tal cosa, sí. Totalmente. Entonces estamos dispuestos a escucharlos, a leerlos también y a comentar y hablar de lo que ustedes también consideran que es importante.
Sí, y también le damos muchas gracias por estar ahora conectado y viéndonos, y denle like a esta transmisión, compártala con su amigo y su familia para que esto se vaya, para que a lo mejor ustedes lo están viendo, pero otra persona tiene una duda sobre un tema, igual le gustaría compartirlo y nos pueden escribir. Como decía Claudia, lo vamos a estar leyendo para sacar nuevas ideas para los nuevos programas que van a ver. Así es. Así que concluimos mandándole un cariñoso saludo a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Esperamos haber sido de bendición para sus vidas, esperamos haberle acompañado en esta hora de conversación y esperamos vernos pronto. Si no es físicamente, nos veremos el próximo martes en su programa Conversemos en casa, y que Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones, que estén muy bien, saludos y abrazos a la distancia, los queremos mucho, los extrañamos mucho y nos vemos. Bendiciones. Chao, que estén muy bien. Chao.